Bienvenidos. Un nuevo capítulo de la discusión de cómo hacemos el acercamiento a pacientes con los principales problemas por los cuales consultan en temas cardiológicos. Yo soy Carlos José Jaramillo, internista, cardiólogo, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Me acompaña Clarita Saldarriaga. ¿Te quieres presentar, Clarita? Y yo soy Clara Saldarriaga, especialista en medicina interna y cardiología y soy profesora asociada de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Va a ser un placer poder discutir contigo un paciente y vamos a aprender mucho. Sí, definitivamente. Bueno, el tema de hoy es un paciente a quien sospechamos una hipertensión arterial. Sin duda, ¿cuál es el problema de la hipertensión arterial? ¿Realmente sí es un problema importante? Definitivamente, porque la hipertensión arterial es la principal causa de discapacidad y de eventos cardiovasculares en el mundo. Es muy frecuente en nuestra población y en general en el mundo por los cambios del estilo de vida y por todo lo que nos estamos enfrentando ahora, que es el envejecimiento de la población. Y además, que yo creo que es la motivación de esta conversación, si la tratamos bien, si la diagnosticamos a tiempo, podemos evitar complicaciones nefastas para los pacientes como un accidente cerebrovascular o desarrollar insuficiencia cardíaca. Es la razón de que de verdad conozcamos bien, se diagnostica oportunamente y se maneja apropiadamente el paciente con hipertensión arterial. Es mucho más provocativo tener un paciente como centro de la discusión. Vamos a tener el primer caso. José es un paciente de 60 años, es médico, originario de Cartagena, fumó hasta hace 5 años. Un día en la mañana, después de terminar su turno, decide tomarse la presión arterial y encuentra estas cifras, 155/90 y tiene una frecuencia cardíaca de 80 por minuto. Sé que le falta mucha información, pero no importa. Las preguntas que surgen, él va a pensar, soy hipertenso, ya puedo definitivamente considerarme hipertenso, o debo esperar, debo pedir otro estudio, o realmente esto es una situación relacionada con el turno que acaba de terminar. Claro, esas son las preguntas que nos surgiría a cualquiera de nosotros si tuviéramos a este colega con la duda de si tiene o no la presión alta. Yo creo que es muy importante mencionar que él tenía 155/80 y cuando tenemos un paciente como él, que la presión sistólica está entre 130 y 160 o la diastólica entre 80 y 100, yo creo que es importante confirmar si realmente José está hipertenso o no. Las condiciones en las que se tomó la presión arterial terminando un turno, no sabemos si había orinado, si había tomado un café, si estaba realmente muy estresado porque hubo amenazas de pacientes y de familiares. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Esa no es la situación ideal para diagnosticar la hipertensión arterial en un paciente. Necesitamos un escenario más tranquilo, necesitamos tener unas condiciones que estoy segura que las vamos a discutir más adelante de cómo se debe tomar adecuadamente la presión arterial, porque recuerden que estamos hablando de un diagnóstico muy serio que va a ser un diagnóstico para toda la vida del paciente. Entonces tenemos que asegurarnos de que se tome bien la presión arterial. Perfecto. Entonces la primera recomendación para José, bueno, mira, esa cifra de presión arterial la vas a tener en cuenta, pero vas a agendar una cita con el médico general o con el internista. De acuerdo, no debemos tomarnos a la ligera. De acuerdo, pero igualmente no tome decisiones que los médicos somos dados a tomar nuestra decisión con nosotros mismos y realmente no es lo más conveniente, ¿de acuerdo? Yo creo que hay una recomendación interesante para los colegas que de verdad tomamos las decisiones nosotros mismos y no es la mejor oportunidad, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, Clarita, ¿cuál sería la forma de recordar, de tenerle en cuenta, decirle a José, mira, vas a ir a una consulta, que te tomen la presión arterial con todas las de la ley, o qué le decimos, le hacemos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, o toma serial de presión arterial? ¿Qué es lo que se recomienda en este momento? Sí, en este caso lo más indicado es que él se haga un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas para estar seguro si cumple con la definición actual que tenemos de hipertensión arterial. Y esto además nos va a permitir evaluar varias cosas muy importantes, evaluar cuál es el comportamiento de su presión arterial durante la noche. Y cuando ya tengamos esta información, va a ser muy importante mirar
cuál fue el promedio de la presión arterial de él en las siguientes 24 horas, para poderle decir si es hipertenso o si definitivamente fue algo solamente relacionado con el estrés, el turno y la actividad de la noche. Bueno, eso todo nos da oportunidad a recordar algunas cosas en la toma de presión arterial para uno hacer diagnóstico de algún trastorno de presión arterial, porque también puede ser una hipertensión o una hipotensión, Correcto. o decir una normotensión. Correcto. La forma de tomar la presión arterial. ¿Quieres recordarnos otra vez cuáles son las recomendaciones que se dan para hacer una toma apropiada de la presión arterial? Perfecto, entonces el paciente debe estar sentado durante al menos 5 minutos, no debe haber tomado café durante los 30 minutos previos. Se recomienda que la presión... Ni fumado, si es claro, fumador. De acuerdo, recuerden que José fumaba, algo totalmente censurable en una persona y más en un profesional de la salud. Las personas tienen que estar sentadas para tomar la presión arterial. Se recomienda que el brazo esté más o menos a la altura de la aurícula derecha. Cuando uno va a poner el tensiómetro, debe cubrir 2/3 partes del antebrazo del brazo del paciente. El tensiómetro debe estar más o menos a la altura de la mitad del esternón, que es donde está localizada la aurícula derecha, y al paciente entonces se le va a hacer una toma de presión arterial en los dos brazos. Si es la primera vez que estamos tomando la presión para saber si está hipertenso, vamos a elegir el brazo donde la presión, el valor nos dé más alto. Y la idea es que uno confirme y repita la medición de esta presión arterial, al menos en 2 oportunidades durante la consulta. ¿Te gusta esta imagen que estamos viendo? Sí, claro, me gusta mucho. El detalle, además de que el paciente debe tener la vejiga vacía, es muy importante entonces que el paciente esté relajado, que no tenga las piernas cruzadas, con las palmas abiertas, porque todo eso nos va a permitir tomar adecuadamente la presión arterial. Que no esté conversando. Sí, claro. Aunque a veces distraerlo un poquito ayuda a que la medición de la presión arterial sea un poco más confiable. Perfecto. Clarita, hay un detalle sobre la toma de presión arterial que siempre nos han insistido. Idealmente el paciente que ya tenemos de pronto sospecha de que ha tenido otras cifras de presión arterial y esa vez lo vamos a tomar muy juiciosamente, es tomar primero la presión de forma palpatoria. Correcto. Eso es lo que se recomienda, y se recomienda que una vez yo ya encuentre ese valor de la presión por el método palpatorio, yo infle mi tensiómetro 20 a 30 milímetros más por encima de ese valor para poder hacer una medición adecuada de la presión arterial. De ahí en adelante se debe estar tomando la presión arterial en uno de los dos brazos, si las presiones son iguales en ambos brazos, o si de pronto hay 5 o 10 milímetros de diferencia entre un brazo y otro, ¿en qué brazo se debe seguir tomando la presión arterial? Siempre se debe tomar la presión en el que me dio más alto, si existe una diferencia entre los dos. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario sobre la toma usual de la presión arterial, cierto? Sí. Bueno, ok. Cuando hacemos la toma de presión arterial con el equipo usual auscultatorio, ¿puede ser igual hacerlo con el método oscilométrico? Bueno, realmente tenemos que tener en cuenta que yo debo tomar si lo voy a hacer por el método normal y tengo un tensiómetro de los habituales, que no es uno electrónico, yo tengo que estar muy atenta a los sonidos de Korokov para poder hacer una toma adecuada de la presión arterial. Tengo que localizar el primero, y cuando desaparecen todos, ese sería el segundo momento. El primero sería donde yo tomaría la presión sistólica, y cuando desaparecen todos los demás sería el diastólico. Ajá. Y si yo estoy utilizando un aparato que es automático, tengo que estar segura que está bien calibrado para que ese valor de la presión arterial sea el apropiado. Muy bien. Pero es confiable, ¿cierto? Es un equipo, Sí. si está bien estandarizado, Correcto. es confiable, que muchas personas tienen dudas de que estos equipos oscilométricos sean apropiados para tomar la presión arterial. Correcto, si está bien calibrado, es un aparato que se puede emplear para esta finalidad. Muy bien. Bueno, entonces, insistiendo otra vez en lo que hacemos usualmente en nuestras IPS del paciente quien encontramos de pronto una cifra de presión arterial que sobrepasa las cifras que están anotadas en estas tablas que tenemos ahorita como guías. Ese paciente a veces lo remitimos para que se le tome la presión arterial en 3 oportunidades distintas y usualmente en 3 posiciones. ¿Sigue siendo válido esto o realmente
lo obviamos y pasamos más bien al monitoreo ambulatorio de presión arterial? Idealmente, si yo puedo hacerle un mapa, un monitoreo de 24 horas, eso es lo que yo debería utilizar. Pero si no está disponible, porque entendemos que muchas veces Ajá. el paciente está en un municipio o está en un lugar donde no se puede hacer la toma seriada de presión arterial, pero la idea es que se haga bien. Porque muchas veces la gente lo que hace es que va a la farmacia, que le tomen la presión, le apuntan en un papelito y muchas veces no tiene la validez que necesitamos porque no se hizo con un aparato adecuado, no se respetó la técnica de la toma de la presión Ajá. arterial. Si el paciente no tiene acceso al mapa, lo que se recomienda es que se haga la toma de la presión arterial por 3 días, se realice cada 12 horas y se haga con todas las condiciones que ya mencionamos de Ujú, cómo se debe tomar apropiadamente la ujú. presión. Perfecto. Entonces tendríamos ese recurso tan maravilloso que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, pero el recurso del monitoreo a nivel ambulatorio hecho por el paciente o una persona que le ayude al paciente en su casa. ¿Qué piensas tú de esa otra alternativa que la llamamos aquí AMPA? Sí, yo pienso que es una buena alternativa. Además nos ayuda un poquito a adherirnos cuando el paciente ya es hipertenso y está tomando medicación para adherirse más y involucrarse en su tratamiento. Y si lo estamos haciendo con finalidades diagnósticas, yo creo que es muy importante mencionar que casi siempre los pacientes tienen 10 milímetros de mercurio más alta la presión en el consultorio y por esta razón cada vez se hace más énfasis en que la medición de la presión arterial se debería hacer en un escenario diferente al Ujú, del consultorio, más en la vida diaria del paciente. ujú, Pero nuevamente hay que explicarle al paciente cómo se va a tomar la presión. ujú. Yo me acuerdo que yo le regalé a mi papá un tensiómetro de estos Ajá. y los valores eran supremamente variables. A veces tenía 160, a veces 90. Y cuando fui a mirar cuál era la técnica para tomarse la presión, se estaba dejando flojo el brazalete porque Ya, le dolía cuando le claro, tomaba la presión. claro. Entonces recuerden, siempre hay que revisar bien con el paciente la técnica y mirar que el aparato esté Ujú. calibrado. Entonces, es trabajo del médico o de la enfermera igualmente de explicarle muy bien al paciente y a su acompañante, que muchas veces pues son pacientes de edad que necesitan el apoyo de, de otro adulto, de cómo debe tomar la presión arterial, ¿no? Correcto. Ok, y es realmente valioso. Ahora, nos contabas el que el monitoreo de ambulatorio de presión arterial tiene una serie de indicaciones y muy precisas que podríamos tener la toma de los 3 días, pero hay unas indicaciones donde realmente hay una clara justificación de hacerlo, ¿sí? ¿Cuáles son esos casos? Correcto. Entonces recuerden, en el paciente que ustedes sospechen hipertensión de bata blanca, y es ese paciente que ustedes encuentran en la consulta con la presión arterial sistólica entre 130 y 160, la diastólica entre 80 y 100, que necesitamos confirmar si realmente está hipertenso o si simplemente es que cuando va a un escenario de estar en contacto con el personal médico se le incrementa la presión arterial. Entonces, hipertensión de bata blanca es la primera indicación del Ujú, monitoreo de 24 horas de presión arterial. El otro caso es el paciente que tiene la hipertensión enmascarada, ujú. que es otra situación donde muchas veces el paciente en la consulta tiene la presión bien, pero tiene un daño de órgano blanco importante, es el típico paciente que vemos con mucha hipertrofia ventricular, enfermedad renal. En esos casos también hay que confirmar el comportamiento de la Vale. presión en el escenario ambulatorio. Eso es un término que muchos no están acostumbrados a usar, Correcto, la hipertensión hipertensión enmascarada. enmascarada, porque hipertenso en el consultorio no es. Correcto. Hace su vida normal, está sometido al estrés de la vida diaria y ahí es cuando sube la presión arterial y no hay Correcto. manera de demostrarlo sino gracias a un monitoreo ambulatorio como el que estamos diciendo. Correcto. El siguiente grupo de pacientes son en los que yo sospecho una hipertensión resistente. Vale. En estos pacientes, cuando yo ya he utilizado 3 grupos farmacológicos y entre ellos un diurético y no logro tener un control adecuado de la presión arterial, pues necesito confirmar porque en estos pacientes hay que hacer estudios adicionales para mirar si hay de pronto una causa secundaria de la hipertensión Ajá, arterial. ajá. También los pacientes que hacen hipotensión con los medicamentos, lo vemos con una relativa frecuencia. El paciente en algunos momentos del día se siente mareado, empieza a sudar, ha tenido eventos sincopales. Necesitamos mirar, Ese momento. sí, claro, ese momento que está sucediendo porque a veces hay que hacer ajustes Ujú. del tratamiento. Y definitivamente las embarazadas con sospecha de preeclampsia y cuando queremos vigilar la respuesta al Ujú. tratamiento antihipertensivo. Ujú. Entonces aquí sí hay justificación para solicitar el examen.
De acuerdo. Perfecto. A veces los pacientes no toleran el manguito en la noche o les aprieta mucho, dicen, doctora, yo sé que no yo me lo quité y no tiene la información que usted necesitaba, pero yo no me dejo volver a hacer eso. Correcto. Esa es una indicación buena del AMPA. Sí, claro. Ahí Ujú. podríamos utilizar el AMPA, que recordemos que son las tomas ambulatorias en casa, donde el paciente se hace cada 12 horas la medición por al menos 3 días. Perfecto. Hay una estrategia que me parece interesante que se probó en uno de los estudios que precisamente en el que se basó la modificación del baremo de la presión arterial, que es el sprint, donde a los pacientes se le tomaba presión arterial, se los aislaba en una salita, los dejaban solo, sin ni médico ni enfermera, y entonces les colocaban el dispositivo, un dispositivo de oscilométrico, y le tomaban presión arterial cada 15 minutos, 6 determinaciones, desechando la primera y promediando las siguientes 5, y esa era la presión que se tenía como promedio y como base para tomar decisiones. Esa alternativa de pronto en sitios donde no tengan manera de hacer el mapa, ¿qué te parece? Sí, me parece que es una muy buena estrategia. Como ya les había mencionado antes, siempre todos los pacientes tienen la presión al menos 10 milímetros de mercurio más alta en el consultorio, y no es ni que el doctor Carlos José ni yo parezcamos dos personas amenazadoras cuando estamos atendiendo a un paciente, pero es algo normal de los seres humanos que siempre tememos, estamos un poco ansiosos cuando vamos a la consulta, y por eso yo creo que cada vez es más valioso la medición de la presión arterial en un escenario diferente a la consulta o al hospital donde estamos atendiendo a los pacientes. Perfecto, chévere todo eso. Mira, don José, ya le pedimos el monitoreo ambulatorio de presión arterial, pero no sabemos mucho de su historia clínica. Entonces, seguramente el momento que él haga la consulta, el médico va a preguntar una serie de cosas que no pueden dejarse de preguntar. ¿Cuáles serían las cosas que a don José se le debe preguntar en esa consulta que vaya a hacer? Sí, claro, tenemos que preguntarle muy bien si consume, por ejemplo, medicamentos, alcohol, si está recibiendo o, por ejemplo, sustancias de abuso, porque Ujú. recuerden que es una de las causas de hipertensión que tenemos que evaluar en los pacientes. Recuerden que la hipertensión ya no la vemos de una manera aislada, sino que la vemos en el contexto de todo lo que es el riesgo cardiovascular del paciente. Ujú. Entonces necesitamos saber si además es un paciente diabético, si se ha medido su colesterol recientemente. Necesitamos además preguntarle algo de su historia familiar, Ok. si hay más personas hipertensas que hayan empezado a tener la presión alta de manera temprana, y de todas maneras tenemos que preguntar también por síntomas relacionados con otras enfermedades cardiovasculares. Ujú. Por supuesto, lo vamos a ver de pronto gordito. Sí, Hay que preguntar siempre a los pacientes cómo es su sueño, correcto. Hay que preguntar por el sueño. Hay que la preguntar, calidad de sueño, sí, si es claro, roncador, correcto. ujú, Es importante. la actividad física, Definitivamente es clave la actividad física. la parte emocional. Ahora decíamos, acaba de pasar de un turno y Sí, posiblemente sí. amenazas de pacientes y demás. Esa parte emocional Sí, la parte emocional es es clave, clave. y yo creo que no Pienso que podemos ver a un paciente aislado, aislado, esa parte sino que tenemos que verlo de una fundamental. manera completa y Ujú. ponerlo en el centro de todo lo que vamos a hacer en su evaluación y en las Ajá. decisiones que vamos a tomar para mejorarlo. Y preguntar algunas cosas que lo pueden orientar a uno sobre posibles causas de su hipertensión arterial. Correcto. Ya hablamos de lo del sueño, pero hay otras cosas importantes. Sí, Sensación de calambre, sensación de fogajes, sensación de palidez, palpitaciones, fatigabilidad, cefalea muy intensa, pues tratando como de precisar algunas de las causas secundarias de hipertensión arterial. correcto. No puede faltar preguntar acerca de eso, ¿no? Definitivamente, y la hipertensión secundaria, yo creo que ustedes tienen que tener muy claro que hay como unas indicaciones muy puntuales de en quién buscarla, ¿cierto? Generalmente son pacientes que empiezan a ser hipertensos antes de los 30 años, o pacientes que por encima de los 65 años desarrollan una hipertensión diastólica, o pacientes que tienen un daño de órgano blanco muy acelerado, o cuando la depresión es difícil de controlar. En esos casos tenemos que sospechar que probablemente se trate de una hipertensión secundaria. Hay tres que son las más comunes, en las que a veces no pensamos.
Una de ellas es la apnea del sueño, por eso el doctor Carlos José Mm. hacía tanto énfasis en preguntarle a este paciente si su sueño Y era más, si lo vi reparador. gordito y con un cuello Claro, ancho, claro, ¿no? claro. A veces el paciente, cuando ustedes le preguntan si ronca, dice que no, pero pregúntele a la persona que duerme con Ahí él. es el que hay que preguntar. Ahí está la clave, ¿cierto? Ok. Entonces recuerden, apnea del sueño, una causa muy frecuente de hipertensión secundaria. En segundo lugar está el hiperaldosteronismo primario. Ujú. Ese es el top de los tres más frecuentes, que ese se sospecha en pacientes que tienen hipocalemia muy frecuente, que lo descubrimos en los exámenes iniciales. Y el tercero son las drogas. Por eso yo hacía tanto énfasis en preguntarle si estaba consumiendo cocaína, si es un paciente que, por ejemplo, consume anfetaminas, drogas para bajar de peso y los antiinflamatorios no esteroideos. Antiinflamatorio, no esteroideo, Correcto. claro. Ok. A veces es sorprendente, eso es anecdótico, pacientes utilizando gotas, sprays nasales, Claro, vasoconstrictores y claro, hacen hipertensión arterial, ¿no? de acuerdo. Y Sí. los anticonceptivos orales en algunas mujeres Eso, jóvenes. eso es importante, Sí, ¿cierto? Aquellas chicas mayores de 35 años que continúan tomando anticonceptivos orales, puede ser la causa de hipertensión arterial y que al quitarle los anticonceptivos regresan las cifras a su normalidad, ¿no? de acuerdo. Ok, no, muy clave todo esto con nuestro amigo. Ahora, decíamos que a don José hay que pedirle unos exámenes, lo básico, para conocer cómo está órgano blanco, para ver si hay compromiso de órgano blanco, al mismo tiempo para tener un punto de partida en el seguimiento del paciente y tratar de descubrir algunas de las posibles comorbilidades o causas. ¿Qué cosas no pueden faltar en el plan de estudio del paciente a quien sospechamos hipertensión arterial o estamos estudiando porque ya se hizo el diagnóstico de una hipertensión arterial estadio 1 o estadio 2? Perfecto, entonces recuerden que como vamos a medir el riesgo de este paciente, vamos a necesitar mirar un perfil lipídico porque hay información muy importante. Necesitamos mirar cómo está la creatinina de este paciente. Uh-huh. A veces detrás de una hipertensión de nuevo lo que tenemos es un paciente enfermo renal que no se había detectado. Recuerden que a estos pacientes además hay que hacerles una medición de glicemia en ayunas, necesitamos hacer un electrocardiograma, hay que hacer una relación creatinuria-albuminuria y en Okay. caso de que esté alterado pasar a un Un estudio. citoquímico de orina. Correcto, Y nos puede se ayudar. solicita además Además, un... proteinuria y creatinuria. En Albuminuria, principio creatinuria. no necesita una determinación de orina de 24 horas, ¿no? No, Inicialmente no. solamente en pacientes donde el tamizaje inicial con el citoquímico y la albuminuria Muestra. encontramos que hay una alteración, ahí lo Perfecto. confirmamos. Uh-huh. Hay que hacer electrolitos porque ya mencionamos que la hipocalemia Ajá. es un hallazgo que puede orientar a algunas etiologías específicas como pacientes que tienen hiperaldosteronismo. Además recuerden que a estos pacientes hay que hacerles un electrocardiograma y en casos seleccionados cuando vemos que la hipertensión es de difícil control o que el electro está alterado, pasar a una ecocardiografía porque recuerden que el corazón es un órgano blanco muy importante de la hipertensión. Y a estos pacientes hay que hacerles el índice tobillo-brazo, Uh-huh. mirar cómo está la parte de la circulación. Es importante además hacer el fondo de ojo, aunque hay mucha discusión respecto a si se hace de rutina por el médico de atención primaria. Yo creo que si uno tiene un paciente en el escenario urgente, Ahí claro, sí. con una ¿Sabes? crisis Porque si tú tienes hipertensiva, un paciente que te llega con 180, 110 de presión arterial, ese paciente te va a crear a ti una angustia. ¿Qué vas a hacer con él? Y si un fondo de ojo te muestra que hay retinopatía rápidamente progresiva, encuentras hemorragias y demás, ese paciente lo vas a hospitalizar claro, inmediatamente. no lo sin la vamos a menor dejar ir duda. para la Ajá, casa. Sí. ¿cierto? Pero en el escenario crónico lo que se recomienda es que esos pacientes al menos cada 2 años tengan una evaluación por una persona que sea especialista, un oftalmólogo, Ujú. donde se pueda evaluar bien la parte de la retina y los cambios asociados a la hipertensión. Vale. Decías índice tobillo-brazo. ¿Hay alguna forma práctica de hacerlo, Clarita? Porque una posibilidad es que si yo coloco en la pantorrilla un tensiómetro de tipo oscilométrico, pues de los digitales, puedo tener la presión de miembros inferiores y compararla con la presión que estoy encontrando a nivel braquial. Es una forma fácil de hacer ese índice. Realmente lo ideal sería que yo pudiera contar con un Doppler
Pero no siempre las poderlo tengo yo en hacer, el pero no consultorio. siempre, pero yo pienso que como una prueba tamiz Ujú, es importante siempre pensar que, recuerden que estamos hablando de un paciente cardiovascular, claro, donde tenemos que pensar en todo lo que nos puede hablar de que su circulación puede estar enferma. claro. Y Ahora, recuerden las carótidas, hay que ocultar cuello, definitivamente ¿sí? sí. Y no podemos olvidar el paciente, sobre todo joven, que nos llega con signos de presión arterial elevadas, tocar los pulsos periféricos, porque ahí está Correcto. el diagnóstico, es la manifestación de una coartación de aorta. Y Y auscultarlo en la claro, espalda. claro, pero si tú te encuentras unos pulsos muy disminuidos a nivel femoral, ahí vas a tener el diagnóstico De y acuerdo. rápidamente ese paciente va a tener la solución de su problema. Y es que de vez en cuando vemos pacientes que lo han evaluado 2, 3, 4 colegas, le han formulado medicación antihipertensiva y nunca le palparon los pulsos femorales. Y ahí estaba el diagnóstico del paciente, que obviamente nos llevó a auscultar juiciosamente la espalda para encontrar el soplo sistólico de la coartación, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Entonces, esos serían los exámenes fundamentales que pedimos. La ecocardiografía solamente si el electro demuestra que tienes signos de hipertrofia ventricular izquierda o si encuentras que hay un soplo importante y demás, ¿cierto? Correcto. Y en No, pacientes que han tenido una hipertensión que ha sido de difícil control, en esos pacientes se podría considerar. bueno, tratando como de resumir lo que hemos dicho con don José sería, si tienes el posible diagnóstico de hipertensión arterial, si no disponemos de otro recurso, la toma de la presión arterial los diferentes días. Si encontramos 2, 3 cifras de presión arterial, se nos justifica el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si no tenemos ese recurso, la posibilidad de AMPA. Y podemos de esa manera llegar a la conclusión de que no tiene hipertensión arterial y ese paciente lo que debemos hacer es, si tiene factores de riesgo cardiovascular para enfermedad aterosclerótica, manejárselos y volver a revisarlo en un año. Correcto, no perderlo de vista. Epa. El segundo, aún si tiene hipertensión de bata blanca, Igual, porque ese es aún si tiene hipertensión de más, bata hay que blanca. vigilarlo, ¿cierto? Correcto. Ya si encontramos y que se hizo el diagnóstico de hipertensión arterial, hemos hecho juiciosamente esa determinación de que ese paciente no tenga un compromiso de órgano blanco, de que hemos tratado de mirar cuál es su riesgo cardiovascular global para tomar decisiones sobre el uso de medicamentos y de manejo de los factores de riesgo. Es el momento de conversar con el paciente, explicarle su diagnóstico y resolver las dudas que tiene el paciente y comprometerlo, De acuerdo. ¿sí? Y siempre hay una primera opción y es, si tú tienes una hipertensión estadio 1, manejo no farmacológico, o no. O de Sí. entrada tú le formulas un antihipertensivo, clarito. Entonces, recuerden, si tenemos un paciente estadio 1, yo creo que es muy importante mencionar que a este paciente hay que hacerle una evaluación del riesgo cardiovascular global, que era lo que estábamos discutiendo previamente. Entonces, para recordarle a todas las personas que nos están escuchando, si yo tengo un paciente que tiene esa presión sistólica entre 130 y 139 y tiene la diastólica entre 80 y 89, en ese paciente yo debo utilizar alguna estrategia para calcular su riesgo. La guía, por ejemplo, americana nos recomienda utilizar una ecuación que se llama la ecuación ASCVD, que ustedes la pueden descargar para el celular, donde les van a preguntar unos datos importantes. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se la calculamos a José. Este es el sitio web donde ustedes pueden descargar los datos y les voy a mostrar entonces el cálculo que le hicimos a José. Entonces, básicamente, para yo poder estimar el riesgo del paciente, necesito saber en cuánto estaba la presión arterial. Idealmente, si con él ya hicimos el ejercicio de que se la tomara ambulatoria, vamos a utilizar ese promedio de la presión arterial. Vamos a mirar en cuánto está su colesterol total, cuánto tiene de colesterol HDL, cuánto tiene de colesterol LDL y le vamos a preguntar si tiene historia o no de diabetes, si es un paciente que es fumador en este momento, si nunca ha fumado o si ya fumó pero dejó de fumar hace ya algún tiempo y hace cuánto dejó el cigarrillo, si fue hace más o menos de 5 años. Necesitamos preguntarle si está recibiendo terapia con estatinas, necesitamos saber además si está tomando aspirina y si es un paciente que ya venía recibiendo algún medicamento para la hipertensión. Entonces aquí vamos a obtener un número que es el cálculo
de cuál es el riesgo a 10 años de que este paciente tenga un evento cardiovascular. Si ese paciente definitivamente su riesgo está por encima del 10%, es un paciente que necesita estar en terapia farmacológica. Si tenemos un paciente que no es de alto riesgo, y estamos hablando de un estadio 1, que es este paciente que ya mencionamos de los valores de la presión, en este paciente yo podría darle la opción del manejo no farmacológico. Vamos a hablar del manejo no farmacológico porque yo quiero recordarles que 1 de cada 3 pacientes que están en un estadio 1 de hipertensión se puede controlar con el manejo no farmacológico. Y por eso es súper importante, porque siempre se nos olvida. Los médicos no abordamos este tema. Es más fácil escribir y decirle, señora, hasta luego. Y claro. Sí, pero ese es el trabajo que realmente es importante, porque estamos controlando no solamente la hipertensión arterial, sino los otros factores que pueden influenciar en la aterosclerosis del paciente, los factores de riesgo. Entonces, miren, por ejemplo, siempre hay que tratar de estimular al paciente a que mantenga su salud, hacer una educación al paciente. Si es fumador, ahí es una razón más para explicarle: tienes que dejar de fumar, y orientarlo a un programa para que deje de fumar. Tratar de que no consuma más sal de la que normalmente preparan los alimentos. Por eso la recomendación de sacar el salero de la mesa. De acuerdo. En que el paciente incremente el consumo de frutas y verduras. Correcto. Muchas veces que hemos ido entendiendo que el microbioma juega un papel muy importante, y posiblemente las relaciones con aterosclerosis, con obesidad, con diabetes y posiblemente con hipertensión arterial tengan que ver. Entonces la parte alimenticia juega un papel muy importante, que se vuelva activo. Sí, totalmente. Y si logra perder unos 4 o 5 kilos, Ave María. Si es, seguramente tiene sobrepeso, va a bajar de peso, y eso le va a ayudar inmensamente. Lo que tú decías, a veces se le olvida uno preguntar por el licor, y ahí está el quid del problema. El paciente no toma un par de tragos al día, sino que realmente abusa 3 días a la semana, media botella de whisky o de aguardiente, y mientras no controles eso, no vas a controlar la presión arterial. De acuerdo. Y si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, con tal de que baje un 10% de su masa corporal, sería de inmensa ayuda para lograr controlar la presión arterial. La búsqueda de la situación emocional es clave, esa parte de orientar a esta persona para manejar su estrés, para lograr dormir mejor, manejar sus conflictos. A veces eso puede ser totalmente suficiente. Nuestros grandes empresarios muchas veces tienen ese estrés crónico, empiezan a tener hipertensiones diastólicas, y al lograr cambiar un poco esa situación mejoran su hipertensión arterial. Y lo mismo, todas las sustancias que tú mencionabas ahora, y cada que nos encontremos con él, preguntarle si está haciendo ejercicio, cómo está la parte de licor, cómo está su sueño y demás, ¿cierto? Entonces, ahí está el punto que tú decías. Para definir el tratamiento, cifras de presión arterial, riesgo cardiovascular, daño de órgano blanco, y siempre tener en cuenta los aspectos sociales y psicológicos del paciente, ¿cierto? Y ahí tenemos lo de don José, para que aterricemos todo, don José. Volviendo al caso. Entonces nos trae el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, donde tiene una presión promedio de 135/85. ¿Normal o anormal? Definitivamente es anormal. Estamos hablando de un hipertenso que está en un estadio 1, como habíamos mostrado previamente. La presión diurna de José es 140/80 y en la noche tiene 135/80. Y yo quería preguntarle aquí al profe, ¿el qué opina de si es importante mirar si cambia la presión arterial del paciente en la noche durante el sueño? Cuando todos tenemos que mirar toda la información que trae un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Esto es el resumen posiblemente mínimo que uno de pronto pasa a la historia del paciente, pero tú vas a darte cuenta si hace picos, qué porcentaje de las tomas mostraron que eran anormales, la sistólica, cuánta la diastólica, porque es la carga de hipertensión arterial, y si hay o no un descenso de la presión arterial apropiado durante la noche. Si José, que probablemente tiene 135/80, nos está mostrando que probablemente por la noche se mantiene elevado y que no es un dipper, o sea que no hace la depresión, tengo que pensar en una hipertensión secundaria, o que es un paciente con un SAOS. De acuerdo, ya habíamos dicho que era un poquito gordito, el cuello era cortico y que roncaba por la noche.
Ahí probablemente está el diagnóstico. Lo normal es que a uno le baje el 10% la presión arterial durante el sueño, y cuando eso no sucede, yo tengo que sospechar una causa secundaria. La apnea del sueño, recuerden que es una de las más importantes. Poco a poco a los informes del mapa se le han ido agregando cositas basadas en algunas otras determinaciones de la velocidad de onda de pulso que permiten hacer una serie de aproximaciones para hacer una determinación de diferentes características de la presión arterial. Sería casi como decir, mire, este paciente tiene más rigidez arterial, este de pronto tiene una mayor volemia, este paciente probablemente lo que tiene es más una vasoconstricción muy importante, un simpático muy activo. Entonces, cuando uno está mirando el mapa, debe mirar todos esos detalles, porque de ahí posiblemente pueda escoger más apropiadamente los medicamentos. Si uno encuentra que una hiperactividad simpática, ya sabe que de pronto puede usar un modulador del simpático. Si está definitivamente con una volemia muy alta, el diurético va a ser fundamental. Entonces lo va a llevar a uno a escoger dentro de las diferentes opciones que hay. Entonces, definitivamente es muy importante mirar todo lo que el mapa le puede aportar a uno. De acuerdo, ya le dimos la mala noticia a José, es hipertenso, y le calculamos el riesgo y le dio riesgo alto. Entonces, ¿qué hacemos con él? Bueno, entonces tenemos varias opciones. La primera, cambios del estilo de vida, recuerden. Hay que convencerlo. Sí, claro, hay que motivarlo. Yo diría, hay que motivarlo, y yo creo que eso a veces nos falta a nosotros como personal de salud. Y hacer seguimiento. Es muy fácil decir, claro, mira, la presión está controlando, está haciendo ejercicio, bajo de peso. Lo que decíamos ahorita, porque eso está influyendo en los otros factores que van a permitir evitar que luego tenga un evento coronario. De acuerdo. Ese es un llamado de atención, probablemente este diagnóstico de hipertensión nuevo en él, para que entienda que tiene que cambiar su estilo de vida y manejar mejor su estrés y adherirse al tratamiento que le vamos a iniciar, porque definitivamente en este paciente que tiene alto riesgo y está en un estadio 1, la idea es empezar tratamiento con fármacos. ¿Qué escogemos? Bueno, muy bien, entonces tenemos una opción amplia de posibilidades. Realmente en un paciente que está en un estadio 1 como él y que no tiene una enfermedad cardiovascular establecida, no ha hecho nunca un infarto, no tiene una arritmia, entonces tenemos varios fármacos que se consideran de primera línea que podrían ser una buena opción para él. Podríamos tratarlo, por ejemplo, con un IECA o un ARA2. A ese paciente podríamos darle también un diurético, podríamos también formular un calcio antagonista, o podríamos necesitar utilizar 2 medicamentos. Entonces siempre la pregunta es qué tanto tenemos que bajarle la presión arterial a José, porque si necesitamos una disminución muy importante de la presión arterial, la idea es empezar siempre con una combinación de 2 medicamentos en vez de dar un solo medicamento. Muy bien. Bueno, vamos llegando al final de este conversatorio. Ya luego vamos a enfrentar pacientes más complejos, pero que es esa primera aproximación a un diagnóstico. José bajó de peso, empezó a hacer ejercicio, bajó, ya no está haciendo tantos turnos, está más tranquilo, está haciendo un trabajo más agradable, resolvió un conflicto que tenía con su señora además y está mucho más tranquilo, empezó a comer más frutas y verduras. Y ya no tiene el salero en la mesa. Y no tiene salero en la mesa. Sí. Y las presiones las vas a encontrar de aquí en adelante normales. ¿Será que puedo retirarle los medicamentos a José? No, definitivamente no. Si José está tomando un tratamiento que nosotros le iniciamos para la hipertensión, una de las cosas importantes que tenemos que mencionar es que recuerden que estos son tratamientos para toda la vida. Estamos hablando de enfermedades crónicas y probablemente está controlado por el efecto del tratamiento farmacológico. Algunos pacientes se curan, entre comillas, de la hipertensión, pero son casos muy seleccionados de personas, por ejemplo, que eran muy obesas y tuvieron una pérdida muy importante de peso. En esos casos a veces uno ve que realmente el paciente deja de necesitar la medicación. ¿Está usando un CPAP? Ah, bueno, correcto. Sí, cuando uno corrige todos esos eventos, pues tiene que reevaluar nuevamente a su paciente, pero para la norma general, para casi todos los pacientes que nosotros vemos en la consulta está controlado porque está haciendo las cosas bien, se está tomando su medicación, está implementando sus cambios del estilo de vida y la idea pues es no retirar el tratamiento. Perfecto. Bueno, yo pienso que a José se le ha dado unas explicaciones muy importantes.
¿qué tanto crees tú que es fundamental la toma de decisiones conjuntas con el paciente, de que se ofrezcan alternativas o que en este caso, por ejemplo, que es un colega, la posibilidad de que sea consensuado la toma de decisiones? Sí, totalmente. Siempre hay que tener en cuenta las opiniones y las preferencias de los pacientes a la hora de definir qué vamos a hacer con ellos. Además, como tenemos varias opciones que ofrecerle de cómo tratarlo, pues cuando estamos hablando de estos 4 grupos farmacológicos, yo creo que de pronto un diurético no es una opción muy buena en una persona que está en un trabajo donde tiene que estar Ajá. buscando el baño todo el día, probablemente no sea una muy buena alternativa. Hay que poner también en la balanza los efectos adversos de varias de las medicaciones que utilizamos a la hora de definir qué le va a ir mejor a un paciente. Recuerden que los calcioantagonistas a veces producen edema de miembros inferiores. Eso no le gusta mucho a las señoras. Ujú. Recuerden que cuando estamos hablando de los IECAS son una muy buena opción. Algunos pacientes cuando no los toleran y presentan tos, pues nos pasamos mejor a un ARA2 que tiene un mejor perfil de tolerancia. Y siempre hay que mirar muy bien. Recuerden que entre menos veces al día tenga que usar yo el medicamento, el paciente se va a adherir mejor. A veces utilizamos unas posologías muy complicadas donde Ujú. ponemos a la gente a tomarse 3 y hasta 4 veces en el día los Ujú. medicamentos y finalmente lo que pasa es que el paciente no se adhiere. Entonces todo esto hay que ponerlo en la balanza, hay que conocer las preferencias del paciente, cuál es su Vale. estilo de vida, en qué trabaja, a la hora de definir cómo lo vamos a tratar. Perfecto. Y finalmente, así como dijimos a todos nuestros pacientes, pero especialmente al hipertenso hay que preguntarle por su sueño, la vida sexual. Que no falte preguntar sobre vida sexual previa a empezar cualquier tratamiento y de todas formas en el seguimiento del paciente. Si te pregunta, si te dice uno de estos pacientes, yo sí he tenido problemas con, hay disfunción eréctil, eh, puedo utilizar inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En estos pacientes habría posibilidades o hay contraindicación en caso de que el paciente desarrolle disfunción eréctil o la venía presentando previamente, porque muy posiblemente es un paciente que tiene un problema de endotelial y sea una de las manifestaciones adicionales. Por eso siempre es importante preguntar por función eréctil en el caso del hombre y de todas formas la función sexual en la mujer para conocer ese aspecto que es clave dentro de la vida, de la calidad de vida de cualquiera de nuestros pacientes. De acuerdo, es muy importante porque recuerden, el paciente puede utilizar los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, excepto que esté tomando, por ejemplo, medicamentos que utilizamos para los pacientes que tienen angina no controlada, como los nitratos. No se deben combinar con nitratos, pero para el resto de las opciones de tratamiento antihipertensivo que utilizamos, no hay problema en combinarlos. Si es un paciente que ya tenía problemas de disfunción eréctil, de pronto el diurético tiazidídico no es una buena opción, Ujú. empeora la disfunción eréctil. Con los beta bloqueadores de pronto se debe preferir uno que sea de nueva generación, que tiene menos efectos desde este punto de vista, pero recuerden que todo esto hay que tenerlo en la balanza de las Ujú. decisiones, porque si el paciente tiene un efecto adverso de la medicación, pues no se la va a tomar y no vamos a poderlo controlar de la presión Ujú. arterial. Tendremos otra oportunidad de conversar de los pacientes con hipertensiones complejas, estadio 2, algunas hipertensiones secundarias, hipertensiones refractarias, y vamos a dedicarle un conversatorio a eso, Clarita. Yo pienso que ese De primer acuerdo. enfoque es muy valioso y va a ser de ilustración para muchos colegas. Muchísimas gracias por la discusión que hemos hecho y por tu compañía. No, yo encantada de acompañarlos.